El 90% de las empresas está implementando mal la inteligencia artificial y están perdiendo dinero ahora mismo sin saberlo. Soy Rodrigo Mora, fundador de Mindworkers, empresa de agentes de inteligencia artificial. Durante los últimos meses he visto cómo las empresas que implementan correctamente infraestructura de inteligencia artificial obtienen una ventaja competitiva exponencial. Después de analizar cientos de automatizaciones y estudiar a fondo las investigaciones y mejores prácticas para construir agentes de IA, descubrí los secretos que utiliza Anthropic, que hace que los agentes de inteligencia artificial sean realmente efectivos y funcionen en entornos empresariales de alta demanda. Son 6 patrones que marcan la diferencia entre gastar en IA y ganar con IA. Esto no es solo teoría. Son arquitecturas probadas que están generando millones a quienes las implementan. Los ejemplos que les voy a mostrar son extractos de implementaciones que yo mismo utilizo para mi empresa y las de mis clientes. Y les ha ayudado a multiplicar sus ventas y ahorrar cientos de horas de trabajo. En este video te revelaré paso a paso cómo implementar estas 6 arquitecturas sin código y de forma sencilla. Quédate porque el patrón número 4 puede cambiar por completo cómo ves las automatizaciones. Empezamos. ¿Te imaginas reducir costos, acelerar procesos y lograr que tu equipo se enfoque en lo estratégico? Todo esto es posible con un sistema multiagente. La idea es simple. Creamos diferentes agentes especializados que se comunican y trabajan en conjunto, desde el análisis de datos hasta la generación de contenido en redes sociales. Esto lo vamos a hacer sin código y en N8N. Te lo explico paso a paso. Vamos a revisar 6 casos de uso aplicados a entornos empresariales para explicar cada uno de estos patrones. Cadena de pensamiento. Vamos a examinar la arquitectura de un agente de IA de ventas que cuenta con una base de conocimientos donde extrae la información para después transformar su respuesta de un mensaje técnico a uno humano y amigable que puede enviar por WhatsApp y después lo va a categorizar según la intención y sentimiento del usuario. Ruteo. Vamos a tomar las transcripciones de reuniones y, mediante un análisis de contenido, vamos a determinar qué tipo de reunión fue y categorizarla en propuesta comercial, seguimiento de proyecto, consultoría uno a uno, esto para generar minutas específicas y especializadas de cada reunión. Paralelización. Utilizaremos 3 LLMs para crear en paralelo el copy de un video de YouTube generando título, texto de la miniatura y la descripción. Orquestador con trabajadores. Funciona como un director de marketing que va a coordinar la creación de anuncios de Meta para publicidad al integrar los resultados de sus 2 agentes subordinados, un director creativo y un copywriter. Evaluador optimizador. Analista de datos con inteligencia artificial que se conecta a la base de datos financiera al que le podemos preguntar información y ejecutar consultas SQL para responder. Este va a tener un supervisor que va a verificar que la información obtenida sea la requerida y no contenga alucinaciones. Sistema de recuperación de errores o fallback. Este no viene en la documentación de Anthropic, pero es bastante útil para crear infraestructuras de inteligencia artificial para entornos empresariales reales y de alta demanda. El primer patrón es el prompt chaining o cadena de pensamiento. Un error común es pedirle demasiado a la IA. Imagina una línea de ensamblaje inteligente. Cada estación, en este caso cada LLM, se especializa en una tarea pequeña, usando el resultado de la estación anterior. Esto aumenta la precisión y el control. ¿Cómo aplicamos esto? Imagínate un chatbot de ventas avanzado conectado a un CRM. El usuario pregunta algo. Primero, un agente de IA busca en su base de conocimientos, que en este caso es una base de datos vectorial, la información técnica relevante para responder a la pregunta. Esta información, a veces cruda, pasa a un segundo LLM. Su única tarea es darle personalidad, un tono amigable, hacerlo sonar humano para poder enviar el mensaje en partes por WhatsApp, como lo haría una persona. Finalmente, un tercer LLM analiza la intención del usuario. Quiere comprar, necesita soporte, se está quejando y el sentimiento, está feliz, frustrado o neutro. El resultado es una respuesta precisa con el tono correcto y que entiende la emoción del cliente. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a escribirle. Buenas tardes. ¿Me podrías dar información sobre los servicios? Vemos que procesa, lo pasa al primer agente, que es el agente vendedor.
Este revisa su base de conocimientos para poder obtener la información, hace la primera consulta a la base de conocimientos y ahora lo pasa al LLM encargado de personalizar el mensaje y dividirlo en partes. Una vez que lo divide, pasa al siguiente LLM, que es el que va a clasificar. Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasó en cada uno. Nos vamos primeramente con el agente vendedor. Nos vamos a la parte de los logs y vamos a analizar. Aquí tenemos ya su prompt, ¿no? Eres Delta, un agente de perfilamiento, BAND con más de 10 años de experiencia en ventas B2B. Le damos todo el rol, todo el contexto, le damos un objetivo principal, realizar un descubrimiento inicial estructurado mediante la metodología BAND, que es Budget, Authority, Need and Timeline. Y bueno, le vamos dando instrucciones y restricciones y consideraciones. Entonces, ya en su output nos dice, buenas tardes, soy Delta, especialista en soluciones en automatización con IA. Con gusto puedo brindarle más información sobre nuestros servicios. Permíteme consultar la base de conocimientos para darte detalles precisos. Este fue un pensamiento interno. Este no fue un mensaje para usuario final. Entonces, a partir de ahí, revisa su base de conocimientos, pregunta qué servicios ofrece la empresa. Entonces ya la base de conocimientos o la base vectorial le responde, basándome en el contexto proporcionado, puedo compartir lo siguiente sobre los servicios de la empresa. Mindworkers ofrece soluciones de automatización con inteligencia artificial, específicamente desarrollo de agentes empresariales de IA personalizados, entre otras cosas. Entonces, esto regresa nuevamente a la gente y ya puede elaborar su respuesta final. Lo que hacemos es, y bueno, da lo que hacemos, los beneficios para nuestros clientes y me gustaría conocer un poco más sobre tus necesidades, que aquí es donde entra la parte de BAND. Vemos que es un mensaje largo, entonces al momento de pasar a la siguiente cadena, que lo que hace justamente es acortar y dividir, nos vamos a los logs y vemos, mira, aquí no es necesario, aquí en el mismo output podemos ver el mensaje original y luego el mensaje completo ya acortado. Esto lo divide en 3 partes, como lo haría normalmente una persona que manda un WhatsApp. No manda de repente un WhatsApp con todo el mensaje completo como si fuera un pergamino. Lo va dividiendo por mensajes. Entonces, ya lo divide en 3 partes. Gracias por tu interés. En Mindworkers desarrollamos agentes de IA personalizados para empresas con un enfoque diferente al software estándar. Mapeamos tus procesos de ventas, creamos soluciones a medida y nos enfocamos en lograr un retorno rápido de inversión. Eso es la parte 1. Parte 2. Nuestros clientes obtienen más reservaciones, reducen gastos y automatizan completamente sus ventas con respuestas de alta calidad. Esta es la parte 2. Parte 3. Para entender mejor tus necesidades, que ya es donde entra el BAND, ¿qué canales te gustaría automatizar? ¿Usas algún sistema actualmente? ¿Qué actividades específicas buscas automatizar? Entonces, esta ya es una respuesta que suena mucho más humana y más fácil también de procesar. Entonces, esto ya pasa a otro flujo, aquí ya lo ponemos pues ya como mandar en WhatsApp y ya por último consultamos o revisamos cuál fue la información o cuál fue el sentimiento y la intención del usuario con su consulta. Entonces, este LLM lo que hace es categorizar cuál fue su intención y cuál es el sentimiento. ¿Cuál es la intención? Pues rápidamente, consulta sobre servicios. Sentimiento, neutro. Pues no es positivo, no es negativo, pues es un sentimiento neutro. Si llegara a haber un sentimiento negativo, pues podemos poner una bandera para que se active, para que un humano pueda justamente revisar esa conversación. Pero bueno, así es como funciona una cadena de pensamientos o prompt chaining. No más respuestas robóticas. No satures de actividades a una sola IA. Construye una cadena de especialistas. Ahora, ¿qué sabes encadenar? ¿Qué pasa si la IA necesita elegir qué cadena escoger? Es aquí donde entra el segundo patrón. Routing o enrutamiento. Un clasificador inteligente analiza la entrada y la dirige al agente o LLM especializado correcto. Piensa en las reuniones. ¿Cuántas horas invertidas y al final no se le da un seguimiento puntual? Porque pocos toman notas de lo hablado a menos que tengas una secretaria que te haga la minuta. Esto ya no es necesario con esta arquitectura. Utilizamos un sistema que transcribe automáticamente el audio de la reunión, como puede ser Read AI, Tactic, entre otras herramientas que existen. Entonces, este audio o este texto ya transcrito pasa a un LLM clasificador. Su misión va a ser determinar qué tipo de reunión fue. Una propuesta comercial, un seguimiento a un proyecto, una alianza estratégica, consultoría 1 a 1.
Según la clasificación, el texto se va a enviar a un LLM diferente, entrenado para este tipo de minuta en particular. Por ejemplo, en el caso de una propuesta comercial, va a generar una minuta enfocada en próximos pasos, objeciones del prospecto, compromisos, calificar al prospecto según sus comentarios, hacer recomendaciones para concretar la venta. Para un seguimiento de proyecto, necesitamos una minuta con las tareas asignadas, deadlines, bloqueos, hitos, entre otras cosas. En el caso de una alianza estratégica, vamos a requerir un resumen de los acuerdos, puntos clave, responsables, beneficios mutuos, entre otros. El resultado, minutas perfectas y relevantes en segundos y adaptadas al contexto. Ok, vamos a ver cómo funciona. Vamos en este caso a abrir nuevamente el chat. Y le voy a pegar una transcripción que en algún momento se realizó. Entonces, el chat se lo va a pasar al LLM clasificador, este va a pensar y va a evaluar para qué tipo de reunión es y en base a eso lo va a mandar al LLM adecuado. En este caso, le pasé una transcripción de una propuesta comercial, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ya la transcripción. Entonces, esta transcripción, justamente analizamos los caminos. Si es una clase, le explicamos en la descripción qué tendría que tomar en consideración para tomar esta ruta, ¿no? Si la reunión es una clase o explicación de un sistema, plataforma o metodología. Para propuesta comercial, si la reunión está orientada a levantar requerimientos para una implementación, vender o presentar una propuesta de implementación o automatización, y digo, aquí continúa. Alianza o sociedad. Si el resultado de la reunión es hacer una sociedad o alianza para distribuir o vender servicios de agentes de IA o automatizaciones. Levantamiento de requerimientos. Si es un levantamiento de requerimientos y o mapeo de procesos para iniciar un proyecto. En caso de que no, pues lo manda a otra rama. Entonces, ahora sí, este ruteador elige en base al modelo seleccionado, que en este caso es Anthropic, cuál es la rama más adecuada. En este caso, como era una minuta comercial, escogió la de minuta comercial o generar minuta comercial, entonces lo manda a este. Este LLM tiene un prompt muy especializado en el cual extrae información específica para poder generar una propuesta, ¿no? Aquí le pasamos la transcripción como parte del contexto y ahora sí, ¿cuál es su output? Pues una síntesis detallada, necesidades del cliente, ¿no? Para una tienda de ropa, para venta de uniformes escolares, cuáles son sus problemas actuales, sus objetivos de negocio, cuáles son las plataformas y sistemas actuales, canales de comunicación que busca automatizar, sus requerimientos técnicos, limitaciones o restricciones, plazos, decisiones tomadas, próximos pasos acordados y un análisis de oportunidad. Básicamente, esto es lo que tiene este prompt especificado que obtenga en base a la transcripción. Ahora le voy a pegar otra minuta de otra reunión que tuve, que en este caso fue una clase, ¿no? Por ejemplo. Le doy la información de la transcripción, la procesa y va a determinar qué tipo de contenido es. Identifica que es una clase. Entonces lo pasa al LLM justamente que hace la documentación de la clase. Vamos a ver ahorita cómo la respuesta es distinta. Aquí ya terminó de procesar, entonces abrimos y vamos a revisar sus logs para verlo en formato Markdown, que sea más fácil de leer. Aquí tenemos su System Prompt, ¿no? Le damos las instrucciones. Entonces, en base a eso, aquí está, bueno, toda la transcripción de la clase. Fue una clase larga. Entonces, ahora sí, aquí ya nos da la información. Vemos que la clase fue de N8N, su interfaz, nodos esenciales y flujos de trabajo. Nivel técnico intermedio, temas principales, interfaz y navegación de N8N, tipos de nodos y funcionalidades, transformación de datos con JSON, webhooks y gestión de APIs. Vemos una síntesis de la clase, conceptos fundamentales, N8N como plataforma de automatización, arquitectura de datos en N8N, técnicas específicas o los how-to, que es qué fue lo que se hizo y cómo hacerlo, configurar la instancia de N8N, paso 1, paso 2, paso 3, la versión autohospedada no permite administrar múltiples usuarios ni proyectos, o sea, consideraciones importantes. La parte 2, creación de un flujo básico, viene también por pasos, transformación de datos con los nodos edit fields, ¿no?
secretos e insights compartidos, ¿no? Parte de los data pinning, extensiones de Chrome, arquitectura multitenant, buenas prácticas y recomendaciones, herramientas y configuraciones. Como podemos ver, la respuesta que nos da este LLM tiene una estructura completamente distinta. ¿Por qué? Porque la minuta que recibió o la transcripción que recibió era distinta, era de otro contenido, de otro tema. Entonces aquí podemos ver justamente un caso aplicado del ruteador. ¿Por qué? Porque recibe la transcripción y determina cuál es el LLM más adecuado para poder procesar esta transcripción y que pueda arrojar un resultado preciso. Ok, hemos visto secuencias y elecciones, pero ¿y si necesitamos hacer varias cosas a la vez? Para esto vamos a utilizar el tercer patrón, paralelización. Piensa en dividir un gran proyecto en partes y que varios equipos trabajen en ellas simultáneamente. Para esto, dividimos la tarea principal en subtareas, las ejecutamos todas al mismo tiempo y luego unimos los resultados. Esto que nos da velocidad y especialización. Vamos a ver un ejemplo concreto. Para crear contenido en YouTube, necesitamos varias piezas creativas rápido. Vamos a tener 3 ramas. Una va a generar 5 opciones de títulos virales y llamativos. Otra va a generar el texto que va a estar en la miniatura, que es igualmente de importante que el título. Y la última va a redactar una descripción optimizada para SEO, incluyendo los capítulos y call to action. Al final, todas se van a unir en un mismo documento. El resultado es que en segundos tienes todos los componentes claves de tu video, generados en paralelo por IAs especializadas, listo para publicar. Multiplica tu productividad haciendo que inteligencias artificiales trabajen en equipo al mismo tiempo. Ok, vamos a ver cómo funciona. Vamos a abrir el chat. Le voy a pegar la transcripción de uno de mis videos. En este caso es el primer video que hice. Se lo voy a dar. Y este lo va a pasar a los 3 LLMs. Cada LLM está especializado. Uno en crear las descripciones, otro en el texto del thumbnail o la miniatura y otro va a crear los títulos. Entonces, estos 3 LLMs se van a ejecutar para poder crear un documento cada uno que posteriormente se va a juntar y va a crear un único documento. Vamos a analizarlo. Empezamos con el creador de descripciones, que fue el primero que se ejecutó. Nos vamos a ir a los logs. Aquí está el System Prompt. Vamos a ver también la transcripción que le pasamos, ¿no?, de todo el video, y ya está abajo la respuesta. Entonces, aquí ya nos da la descripción. Esta descripción ya está optimizada para SEO, entonces, básicamente ya nos dice: descubre por qué los generalistas en IA dominarán en el 2025. Las 4 habilidades clave para transformar empresas tradicionales en potencias digitales automatizadas. Ya nos da los timestamps. En este caso, como la transcripción que le di no los incluía, pues en este caso sí los inventó. Si la transcripción hubiera tenido los timestamps, los hubiera tomado directamente de ahí. Pero aquí lo está dividiendo por capítulos. Los detalles: aprende cómo una sola persona puede realizar el trabajo de un equipo completo utilizando IA. ¿No? ¿Qué puede hacer? Construir software sin código, automatizar procesos, delegación de agentes, las herramientas mencionadas, recursos y cómo conectar conmigo, básicamente, ¿no? Entonces, ahí está justamente una descripción optimizada para YouTube. Luego nos pasamos al siguiente, que es el generador del texto para la miniatura. Nos va a dar 1, 2, 3, 4 versiones distintas, ¿no? Que es la versión directa, 2025, los generalistas de IA ganarán. Versión provocativa: no serás relevante en 2025 si no haces esto. Versión beneficio: 4 habilidades de IA que reemplazan 10 empleados. Y versión aspiracional: de principiante a experto en IA en semanas, ¿no? Que este sería el texto que va a ir en la miniatura. Y ya pues nos dice cuáles son los patrones identificados, elementos de alto impacto y las consideraciones. Y ya para el título, de igual manera, nos vamos al último modelo o al último LLM y ya nos dice: opción 1, los generalistas de IA dominarán 2025, 4 habilidades para ser imparable. El secreto para reemplazar equipos completos con IA en 2025. 4 herramientas de IA para automatizar tu empresa en 2025. Y ya, pues bueno, nos da todas las especificaciones, las justificaciones y nos da una recomendación principal. Entonces, el trabajo de cada uno de estos LLMs pasa por este flujo
para poder agregar todo, ¿no?, en una sola variable, y aquí incluso lo podemos descargar en un único documento, ¿no? Aquí ya le doy en Download. Y aquí vemos el documento que nos descargó. Ya es un documento completo. Basado en el contenido del video, propongo los siguientes títulos optimizados. Opción 1, ya nos da opción 1, opción 2, opción 3. Recomendación principal. Las razones, y luego ahora nos da lo del thumbnail, ¿no? Basado en el análisis del contenido, te propongo los siguientes textos optimizados para el thumbnail o miniatura. Y ya nos los da. Y si le seguimos bajando, ahora ya nos da también aquí el contenido, ¿no?, la parte de la descripción. Entonces ya tenemos un único documento con títulos sugeridos, texto para el thumbnail y la descripción, básicamente para escoger cuál, copiar y pegar. Ok, los equipos de IA son muy buenos, pero ¿quién los dirige? Aquí entra el patrón que puede cambiar negocios completos. Pon mucha atención. Este es el cuarto patrón: orquestador con trabajadores. Aquí no hay un flujo fijo. Hay un director, que es el orquestador, que analiza la tarea y decide cuántos y cuáles trabajadores necesita en tiempo real. Es un gerente de proyectos con IA. Este es el patrón que automatiza departamentos completos. El orquestador es el cerebro estratégico. Los trabajadores son los especialistas, ejecutando las microtareas. Imagina un director de marketing. El usuario le dice: necesito una campaña para redes sociales para el producto X. Quiero 3 anuncios para Instagram y 2 para LinkedIn. El orquestador recibe esto, analiza, producto X, campaña en redes, 3 anuncios Insta, 2 anuncios LinkedIn. Decide: necesito un creativo para las imágenes o ideas visuales, un copywriter para los textos especializados, uno en Instagram y otro para LinkedIn. Entonces, el agente de director creativo genera 5 ideas visuales o borradores, el agente copywriter para Meta genera 3 copies para Instagram y el agente para LinkedIn genera 2 copies para LinkedIn. Ya que tenemos el trabajo de todos los agentes, los unimos en un solo documento final. Un departamento de marketing bajo demanda. Le pides lo que necesitas y el sistema se autoorganiza para entregarlo. ¿Ves el poder? Ok, vamos a revisar este flujo. Vamos a abrir nuevamente el chat y le vamos a pedir: crea 3 anuncios de Meta y uno de LinkedIn para Mindworkers, empresa de automatización y agentes de IA. Entonces, este mensaje del chat va a pasar directamente al orquestador, que en este caso sería el director de marketing. Aquí en este caso, el orquestador tiene un modelo de razonamiento. ¿Por qué? Porque tiene que orquestar, entonces necesita más potencia mental o potencia cognitiva para poder identificar bien qué es lo que le va a pasar a cada uno. En este caso estamos utilizando el modelo O3 Mini. Entonces, una vez que el orquestador ya pasa los ítems o pasa el trabajo, ya lo va a delegar justamente a los subagentes. En este caso, como le pedimos 3 anuncios de Meta y uno de LinkedIn, estamos hablando que al director creativo le está pasando 4 anuncios, los 3 de Meta y el de LinkedIn. Le está pasando 3 al copywriter de Meta y 1 al copywriter de LinkedIn. Entonces vamos a esperar ahora a que se ejecuten estos agentes para ver cuál va a ser el resultado final. Aquí vemos que el director creativo ya terminó. Vamos a meternos al log para ver qué fue lo que hizo. Tenemos 4 llamadas al modelo, porque una por cada anuncio. Entonces vamos a revisar la primera llamada. Aquí está su System Prompt y vamos a ver su resultado. Nos da las especificaciones, aquí podemos verlo. En este caso, especificaciones de anuncio, imagen única para Mindworkers. Análisis de audiencia objetivo, especificaciones técnicas, estructura y composición, elementos visuales estratégicos, tratamiento cromático y tipográfico, mensaje clave y llamadas a la acción. Ok, viene toda la información. Luego nos pasamos al siguiente. Este es un carrusel. Entonces en el carrusel nos da ya la estructura y la composición y nos va describiendo la imagen 1, la imagen 2 que va a contener, la imagen 3, etcétera, etcétera.
Luego, en el siguiente anuncio, podemos ver que es un video, ¿no? Entonces aquí ya nos da toda la información también para poder crear este video. Y en el cuarto anuncio, que es la imagen para LinkedIn, básicamente ya nos da también la información. Entonces, este agente lo que hizo es que por cada uno de los anuncios creó un resultado. Entonces, ahí tenemos los 4 resultados. Ahora vamos a irnos al de Meta. Nos vamos a los logs y vamos a ver cuál fue su output. Mira, aquí en este primero, pues está pidiendo más información. Aquí habría que cambiar su prompt para poder decirle que con la información que tiene es la que va a utilizar para que no solicite más información. En la segunda vuelta, podemos ver que aquí sí sacó el anuncio, ¿no? Entonces aquí ya desarrolla el copy para cada diapositiva, así como el director creativo en el segundo anuncio es un carrusel, esa misma instrucción llega también al copywriter de Meta para que cree el copy de cada diapositiva, ¿no? Entonces aquí tenemos las 5 diapositivas y justamente cada una con su descripción. Y en el tercer anuncio tenemos ya el copy para el video, ¿no? Que básicamente también es parte de la instrucción que dio el orquestador o el director de marketing. Si nos pasamos al último, que es el agente de LinkedIn, que se le pide un anuncio, nos vamos a los logs y revisamos aquí que tiene el copy enfocado a LinkedIn. Si vemos, es otro formato distinto que los que estaban siendo utilizados para Meta. Entonces, pues bueno, aquí ya nos da toda la información: liderazgo estratégico en automatización e inteligencia artificial, nuestra propuesta de valor, por qué elegirnos, etcétera, etcétera. Entonces, ya que se procesaron todos los anuncios, en este caso los 4 diseños, 3 copies de Meta y un copy de LinkedIn, pasan al nodo Merge, en donde aquí los vamos a agrupar para pasarlos a una sola lista. Y aquí en este nodo de código, lo único que hacemos es esa lista concatenarla en una sola cadena de texto para poder descargarla, ¿no? Aquí no voy a hacer tanto hincapié. Entonces, aquí yo ya, si me voy a este último nodo, voy a tener ya el informe completo que voy a poder descargar justamente. Aquí le doy en Download y podemos ver cuál es el documento que nos redactó. Aquí ya tenemos en diseño las especificaciones del anuncio 1, que es la imagen única para Mindworkers. Nos aparece ya el diseño 2, que son las especificaciones del anuncio de carrusel, que también es para Meta. Seguimos bajando. Nos aparece el diseño 3, que es el anuncio en video, también para Meta. Y si seguimos bajando, tenemos el diseño 4, que es justamente la imagen para LinkedIn. Seguimos bajando. Tenemos el copy de Meta, el copy 1, el copy 2, el copy 3 y por último tenemos el copy de LinkedIn. Entonces tenemos ya en un solo documento toda la información requerida para crear la campaña. Ya nada más esto se lo pasamos al diseñador. Podríamos también meter un agente que se encargue de crear los diseños con inteligencia artificial a partir de las instrucciones del director creativo. Pero bueno, ese ya sería otro flujo y ya podríamos tener una automatización más avanzada de todo el departamento de marketing, ¿no? Este es nada más un ejemplo de lo que podemos lograr con este tipo de arquitectura, que es el patrón orquestador con trabajadores. Deja de construir flujos rígidos. Construye directores de IA que creen sus propios equipos al instante. Tenemos sistemas inteligentes y flexibles, pero ¿cómo nos aseguramos que no se equivoquen? Aquí entra el quinto patrón, el evaluador optimizador. Es como tener un supervisor de calidad para tu agente de inteligencia artificial. Esto implementa un ciclo de feedback para que la IA revise su propio trabajo garantizando precisión y fiabilidad. Una IA genera una respuesta y luego otra IA, que es el evaluador, la revisa con criterios específicos, como precisión, tono, formato. Si no cumple, le da feedback a la primera IA y lo intenta de nuevo. Este es un ciclo de mejora continua.
Vamos a ver un ejemplo de negocio que requiere fiabilidad máxima y tiene poca o nula tolerancia a errores. Hacer un análisis financiero. El director de la compañía le dice a la gente de IA: dame las ventas totales del último trimestre por categoría de producto. Paso 1. Tenemos a un agente analista especializado con acceso a la base de datos financiera, que traduce la petición a una consulta SQL, ejecuta el query y obtiene los datos. Paso 2. Pasa esta información a un agente o LLM auditor. Es decir, antes de mostrar algo, un LLM lo revisa. 1. La información obtenida responde directamente a la pregunta del usuario. 2. Los datos provienen exclusivamente de la base de datos financiera autorizada, esto para evitar alucinaciones. Paso 3 es el ciclo del feedback. Si cumple, se muestra el resultado. Si no cumple, el evaluador da feedback específico. Por ejemplo, incluiste datos del trimestre 2, o la consulta no filtró bien por categoría, o la más crítica, la información que diste no proviene de la base de datos, que muchas veces pasa en el tema justamente de las alucinaciones, que los agentes dan respuestas en base a su entrenamiento y no en base a la información o a la base de datos que le proporcionamos. Entonces, esto vuelve al generador para que refine la consulta SQL y repita. Esto asegura que las decisiones críticas se basen en información correcta y verificada, imprescindible en finanzas, legal o cualquier área sensible. Ok, vamos a probar ahora este flujo. Vamos a abrir nuevamente el chat y le vamos a escribir: quiero que me des la información de ventas, utilidades y promedio de ventas por cliente de los últimos 3 años. Entonces, una vez que se manda el chat, el mensaje, se va primeramente a MySQL a obtener el esquema de la base de datos. Una vez que se obtiene el esquema, se va a un nodo de agregar, que lo va a convertir en un JSON para que posteriormente este esquema en un string se le pueda pasar al agente financiero, que es el que va a hacer las consultas en SQL. Entonces, aquí ya está procesando el agente financiero la consulta. Vemos que le pasa la información al validador de alucinaciones, que en este caso es el evaluador, y el evaluador va a determinar si es correcto o no es correcto. Vamos a revisar cómo fue el flujo. Vamos a revisar primeramente el log del agente financiero. Vemos aquí que el query que utiliza, aquí le pasamos todo el esquema y dice que va a dividir esta consulta en partes para obtener la información solicitada. Entonces hace ya aquí la consulta SQL, utiliza su herramienta de SQL Query, entonces ya le responde ventas totales, utilidades totales, promedio de ventas por cliente y número de clientes. Entonces elabora ya su respuesta final. Su respuesta final, basado en los resultados obtenidos, aquí está el análisis de la información solicitada de los últimos 3 años, del 7 de abril del 2022 al 7 de abril del 2025. Este es el monto total de las ventas, ya nos da las ventas, las utilidades y el promedio de ventas, número de clientes, y ya hace unas observaciones y análisis en base a esta información. Ok, entonces pareciera que es correcto. Si nos vamos ya al siguiente, que es el validador de alucinaciones, vemos en sus logs que recibe la información y nos dice que es válido. Y su justificación es: la consulta SQL es sintácticamente correcta y obtiene exactamente la información solicitada. Ventas totales, utilidades y promedio de ventas por cliente para los últimos 3 años. La consulta maneja correctamente la exclusión de ventas canceladas, calcula las utilidades restando los gastos asociados de las ventas y obtiene el promedio de ventas por cliente de manera precisa. La respuesta del agente se basa estrictamente en los datos obtenidos de la consulta SQL y proporciona un análisis detallado que se deriva directamente de los resultados numéricos obtenidos. Entonces, pareciera que la información es correcta. Entonces, como ya lo validó, pasa al siguiente nodo, que es un if, que es si está validado, entonces ya retorna la respuesta final. En caso de que no, ya se volvería a pasar la información al agente financiero con el feedback del validador de alucinaciones. Aquí voy a hacer otra consulta para ver el proceso nuevamente. Dame las utilidades por cliente de los últimos 3 meses. Y
Dime cuál es el cliente más rentable. A ver qué nos dice. Pasa la información al agente financiero. Está elaborando la consulta. Pasa ahora al validador de alucinaciones para poder verificar que sea correcta la respuesta del agente anterior. Y nuevamente es correcta esta respuesta. Vamos a revisar exclusivamente ahora el validador de alucinaciones. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que es true, la consulta SQL es sintácticamente correcta y lógicamente apropiada para responder la pregunta. Incluye todos los elementos necesarios. 1. Filtra por los primeros 3 meses, por los últimos 3 meses. 2. Calcula correctamente las utilidades, ventas menos gastos por cliente. 3. Ordena los resultados por utilidad para identificar al más rentable. 4. Incluye información relevante como ventas totales y gastos. La respuesta proporcionada se deriva exclusivamente de los resultados. Pareciera que es correcto. Aquí yo podría seguir haciendo múltiples preguntas y en el momento en el que el agente financiero ejecutara una respuesta que no consultara en su base de conocimientos financiera o que la estructura en SQL en la cual hace esta consulta fuera incorrecta, automáticamente la va a regresar el validador y le va a dar retroalimentación para que vuelva a crear una nueva consulta ya con la información adecuada. Entonces aquí ya vemos que la respuesta validada pasó por los dos filtros. En este caso, el validador de alucinaciones y el agente financiero. Vamos a intentar una más. En este caso, se la voy a poner un poco más difícil. Dame las ventas del día de hoy y los clientes que no han comprado en los últimos 2 años. Vemos que ejecuta ya su query en SQL. En esta consulta parece que tiene un error en su query, en su segunda iteración, tercera iteración, lo pasa ya al validador de alucinaciones y parece que es correcta. Nuevamente. Aquí vemos que tuvo 5 iteraciones. Vamos a revisar cuál fue su proceso. La primera obtiene una respuesta vacía de la herramienta. La segunda es donde le da el error. La tercera, respuesta vacía. La cuarta, ya obtiene el total de clientes, que son 5, y total de ventas 62. Y en la última, obtiene aquí justamente es la última compra de cada cliente. Entonces, con estas 6 iteraciones, pudo obtener la respuesta correcta. Entonces, si nos vamos al validador de alucinaciones, vamos a ver sus logs, recibe toda la información de los pasos intermedios, en este caso del agente, y ya nos dice que es validado true, las consultas SQL ejecutadas son correctas y responden adecuadamente a la pregunta del usuario. La primera consulta busca las ventas del día actual, incluyendo detalles relevantes del cliente y producto. La segunda consulta identifica clientes sin compras en los últimos 2 años. Los resultados obtenidos, ninguna venta hoy y todos los clientes con compras recientes. Son considerados con los datos y la respuesta proporcionada refleja fielmente esta información sin añadir inferencias no respaldadas por datos. Pues bueno, entonces ya la información final justamente que nos da es todos los clientes han realizado compras recientemente, siendo la última fecha de compra para todos el 4 de marzo del 2025. ¿Ok? No hay clientes que no hayan comprado en los últimos 2 años y no hay ventas registradas para el día de hoy. Entonces, las respuestas fueron correctas. En dado caso que hubiera habido una respuesta errónea, inmediatamente el validador de alucinaciones hubiera saltado y le hubiera dado el feedback. Entonces, de esta manera podemos tener la certeza de que lo que le hagamos o las preguntas que le hagamos a este agente, sobre todo en cuestiones financieras que son críticas, van a ser correctas. No confíes ciegamente en la IA. Implementa sistemas que se autocorrijan. Hemos visto arquitecturas complejas, pero a veces lo más importante es que el sistema nunca falle. Sexto patrón. Bueno, un bonus crítico para entornos empresariales reales. El fallback o sistema de recuperación de errores.
¿Qué pasa si tu superagente de IA falla por un momento? ¿Se detiene tu negocio? No. Siempre debes tener un plan B. Puede ser otro modelo de IA más simple o más robusto, un flujo más básico o incluso una notificación a un humano. La clave es la continuidad. El objetivo de este patrón es tener un sistema de respaldo que asegure la operación si el principal falla. El negocio que vamos a utilizar es un sistema de almacenamiento de documentos inteligente, para RAG. Vamos a procesar documentos largos y críticos, como contratos o transcripciones de llamadas, para extraer información añadiendo metadatos y dividiendo el documento en secciones coherentes. Vamos a tener un LLM principal, inteligente pero económico, que intente dividir el documento en partes. Esto es conocido como chunking. Analiza cada parte, extrae datos clave y agrega metadata, contexto, timestamp, categorías, etc. ¿Qué pasa si falla? Entra el sistema fallback, lo que activa automáticamente un LLM con otro modelo, en este caso más robusto y por lo tanto más caro, que sea capaz de procesar el documento de forma fiable. ¿Qué pasa si falla el segundo LLM? Entra otro modelo de respaldo con las mismas instrucciones, pero con razonamiento avanzado, que es más caro, pero es nuestra última alternativa. De esta manera aseguramos que el documento se procese completo, evitando cuellos de botella críticos. Ok, vamos a ver en funcionamiento entonces este flujo. Aquí le vamos a pasar en un input array, ahorita para términos prácticos, un documento bastante grande que fue previamente preprocesado en 117 partes, es decir, 117 chunks. Entonces, cada uno de estos chunks o cada una de estas partes va a pasar al LLM para que se procese. Entonces, este LLM lo que va a hacer es agarrar la metadata o crearle la metadata y ver si puede dividirlo en partes más pequeñas que tengan sentido, coherencia o que semánticamente puedan estar completas. Entonces, es una tarea bastante exhaustiva para una cadena, entonces es un caso perfecto para este sistema fallback, que es cuando puede fallar, entra el que sigue. Entonces, aquí voy a ejecutar el flujo y vamos a tener en nuestra primera cadena, vamos a tener un modelo que es el Gemini 2.0 Flash, que es un modelo económico y potente. En dado caso de que este fallara, pasaría a la siguiente, que va a estar utilizando un modelo que es O3 Mini de OpenAI, que es un modelo mucho más caro y mucho más potente, pero es un modelo de backup. Entonces, este nada más entraría en dado caso de que falle el anterior. Y si este llegara a fallar, tenemos un tercer modelo que está utilizando Anthropic 3.7 Cloud Sonnet, que también queda como backup para que en caso de que fallen los anteriores dos, este pueda entrar y rescatar el flujo. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, vamos en la octava iteración y va bien. Normalmente estos flujos en lo que pueden fallar comúnmente es en el output parser, es decir, en la manera en la que entregan el JSON final. Entonces, esto es común en este tipo de cadenas, por eso utilizamos este sistema. Aquí vemos, por ejemplo, que ya falló. Ahorita está programado para que intente 3 veces, si en esas 3 veces sigue fallando, ya se va a pasar al siguiente modelo. Aquí vemos que ya pasa el siguiente modelo, entonces ya para esta iteración ya va a utilizar OpenAI, el modelo de O3 Mini, entonces este es un modelo mucho más potente. Como mencionábamos, también es más caro, pero vemos que de 12 iteraciones entra una con este modelo. Vamos a ver en qué resuelve. Listo. Este ya pudo parsear correctamente el chunk y vuelve otra vez al loop y otra vez vuelve a ser procesado por el primer modelo hasta que vuelva a tener un error. Si en este caso el segundo modelo fallara, entra en vigor el tercer modelo que tenemos como backup, que normalmente pues para eso tenemos pues estos tres. Si vemos que es un proceso crítico, podríamos poner un loop para que se repita 3 veces o 4 o 5 las que decidamos este mismo proceso. Aquí ya lo voy a parar hasta aquí, que digo, se entiende cuál es la idea. No voy a correr los 117 chunks, que pues bueno, son bastantes. Ahorita lo que queríamos mostrar justamente es qué pasaba si el primer modelo, la primera cadena fallaba y cómo entraba la segunda cadena para poder rescatar el proceso. En producción, la empresa con IA más inteligente es la que tiene un buen plan B. Ahí tienes los 6 patrones multiagente.
Estos no son solo conceptos, son arquitecturas probadas que separan a los que juegan con la IA de los que construyen el futuro de las empresas con ellas. Implementar IA sin entender estas estructuras es como navegar sin mapa. Ahora tienes el mapa. Úsalo para evitar errores costosos y empezar a obtener resultados reales. Sé que esto puede parecer mucho, pero empezar con uno o dos de estos patrones en procesos clave de tu negocio puede tener un impacto gigante. Si este video te gustó, suscríbete a mi canal, porque seguiré revelando más estrategias avanzadas de IA para empresas. Si quieres aprender en serio cómo crear agentes de IA avanzados, estoy por terminar mi curso. Puedes registrarte en el link de la descripción y te avisaré en cuanto esté listo. Ahora, si quieres que te ayude a implementar agentes de IA avanzados en tu empresa o en la de tus clientes, mándame un correo y con gusto platicamos. También está en la descripción. Déjame un comentario sobre qué te gustaría que hiciera mi próximo video. Nos vemos.